Imagina un momento de tu vida donde todo parece perdido, donde las incertidumbres del mundo se mezclan con los miedos del corazón. Fue exactamente así como Santa Brígida comenzó a recibir los mensajes más extraordinarios que la Iglesia haya presenciado jamás. Santa Brígida de Suecia fue una mujer como cualquier otra de su tiempo, madre, esposa y profundamente entregada a su fe, pero algo en su viaje la hizo especial. Un día, mientras oraba intensamente, tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Ella vio a Cristo no en la gloria, sino en el sufrimiento. Él permaneció allí frente a ella, con los ojos llenos de compasión y una súplica que resonaría en todo el mundo. «¿Habla por mí?». Estas palabras resonaron como un trueno en el corazón de Bridget. A partir de ese momento comenzó a vivir experiencias que ni los más fieles podrían imaginar. En sus visiones, describió los tormentos de la crucifixión con una riqueza de detalles que solo aquellos que estaban presentes podían narrar. Fue como si Dios hubiera elegido a una mujer sencilla para revelar misterios profundos y transformar vidas. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué en ese momento? Brígida vivió en una época en la que el mundo estaba al borde del caos. La plaga devastó familias y la Iglesia enfrentó divisiones internas. Los mensajes que recibió eran un llamado urgente a la conversión. Fueron palabras de esperanza para un pueblo que parecía haber olvidado el verdadero significado del amor de Dios. En una de sus revelaciones más impactantes, Cristo le dijo: «Mi corazón sangra, no por las lanzas que me traspasaron, sino por los corazones endurecidos que rechazan mi amor». Es imposible escuchar estas palabras y no reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con el amor de Dios en nuestras vidas? Lo más impresionante es que, incluso en una época tan turbulenta, sus palabras encontraron eco. Después de su muerte, la Iglesia reconoció la autenticidad de sus revelaciones, algo raro en la historia. No fueron solo mensajes, sino una auténtica hoja de ruta sobre cómo vivir la fe en medio de las dificultades. No es de extrañar que Santa Brígida fuera canonizada y, siglos después, nombrada copatrona de Europa. Ahora, deténgase un momento y piense. Si Dios escogiera a una mujer común y corriente para difundir su mensaje, ¿qué estaría tratando de decirle a usted hoy? Tal vez las respuestas que buscas estén ante tus ojos, pero aún no has tenido el coraje de escuchar. Imagina un día en el que todas las cosas ocultas se revelen. Un día en el que cada lágrima, cada acto de bondad e incluso los secretos más oscuros del corazón salgan a la luz. Este es el escenario del juicio final, uno de los momentos más enigmáticos y poderosos de la teología cristiana. No es solo un tema bíblico, sino una promesa divina que despierta esperanza y temor al mismo tiempo. El juicio final se describe como el momento en que Dios, como juez supremo, juzgará a toda la humanidad. Es la culminación de la historia, cuando el bien y el mal se separarán y la justicia divina se manifestará plenamente. Es ese momento en el que todas las injusticias serán corregidas y la verdad será la única medida de cada vida. Pero no pienses en el día del juicio final como algo oscuro y aterrador. En la visión cristiana es ante todo un tiempo de restauración, donde los fieles serán recompensados y el plan perfecto de Dios finalmente se realizará. Para muchos, es una promesa de que el sufrimiento no será en vano y que al final la luz triunfará sobre las tinieblas. La Biblia presenta el juicio final como un acontecimiento grandioso e inevitable. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe el momento en que Él, como Rey, separará las ovejas de los cabritos, simbolizando a los justos y a los malvados. Las ovejas serán invitadas al reino de Dios, mientras que las cabras serán rechazadas. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, encontramos una impresionante visión de juicio. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Estas palabras resuenan en nuestros corazones, mientras nos recuerdan que nuestras decisiones, no importa cuán pequeñas parezcan, tienen un peso eterno. Santa Brígida, en sus revelaciones, tuvo visiones del juicio final que no solo confirman lo que está en la Biblia, sino que aportan una perspectiva profundamente humana. Ella describió el momento como un encuentro personal con Cristo, donde cada alma será confrontada con el impacto de sus acciones. En una de sus visiones, Cristo le dijo: «El juicio no es una condena, sino una invitación a ver lo que has hecho con el amor que te he dado». Para Brígida, el juicio final no fue solo un castigo, sino la oportunidad para que cada persona comprenda el plan divino
y reconozca la misericordia de Dios hasta el último momento. ¿Qué harías diferente si supieras que ese día está más cerca de lo que crees? Tal vez el día del juicio no sea solo un acontecimiento del futuro lejano, sino un recordatorio diario de que cada elección importa. Al igual que Santa Brígida, estamos invitados a vivir con la mirada dirigida al cielo y los pies firmemente plantados en el amor y la justicia aquí en la tierra. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería mirar al cielo y darte cuenta que estás frente a la eternidad? Santa Brígida de Suecia, en sus visiones, tuvo el privilegio de vivir una experiencia única. Fue llevada a ver el cielo, el paraíso, no como un concepto lejano, sino como un lugar real lleno de una belleza indescriptible. Santa Brígida describió el cielo de una manera que conmovió profundamente la fe de sus contemporáneos y todavía conmueve a muchas personas hoy en día. En sus visiones, el paraíso es un lugar de luz pura, donde la presencia de Dios es constante y transformadora. Ella escribió que vio un jardín celestial, un lugar sin dolor, sin tristeza, donde los justos gozan de perfecta paz. Las calles de oro y los árboles frutales que no se marchitan son solo una pequeña parte de lo que el alma experimenta en este divino lugar. Pero lo más sorprendente en las descripciones de Brígida es el hecho de que el cielo no es solo un lugar de belleza y descanso, sino también de íntima comunión con Dios. Informó que en cada alma que llega al paraíso hay una explosión de alegría al ver el rostro de Dios y unirse a Él eternamente. La visión de Dios, su bondad y gloria es la fuente de la verdadera felicidad más que cualquier tesoro o placer terrenal. Para Santa Brígida, la recompensa en el cielo se da según las acciones realizadas durante la vida. Ella creía que aquellos que siguen la voluntad de Dios, haciendo el bien, viviendo con humildad y amor al prójimo, reciben una gloria incomparable. La justicia divina, para ella, no se basa en el mérito humano, sino en la infinita misericordia de Dios, que recompensa todo acto de bondad, por pequeño que sea. Brígida describió a los justos como personas con una dignidad que los distingue en el cielo, brillan como estrellas y su cercanía a Dios les otorga un profundo conocimiento de su grandeza. Las almas justas tienen una comprensión perfecta de la verdad divina, y la paz que experimentan es inconmensurable. La gloria de ser recibido por Dios es la mayor recompensa, y esta gloria no termina, sino que dura para siempre. Pero hay algo que destaca aún más en las visiones de Santa Brígida: el énfasis en la misericordia divina. Para ella, el cielo no es un lugar para los perfectos, sino un lugar de perdón y gracia. Brígida creía que la misericordia de Dios era infinita y capaz de transformar incluso a los pecadores más arrepentidos. Le conmovió profundamente la idea de que para entrar al cielo no basta una vida sin faltas, sino que es necesario un corazón humilde, arrepentido y lleno de amor a Dios y al prójimo. En una de sus visiones, Cristo le dijo: en el cielo, los que más brillan son aquellos que, aun habiendo caído, se levantaron de nuevo por mi misericordia. Esto nos recuerda que la clave para alcanzar la gloria eterna no es la perfección humana, sino nuestra voluntad de entregarnos al perdón de Dios. El cielo, para Santa Brígida, es un lugar donde la misericordia todo lo transforma, donde la misericordia divina se nos da sin medida, para que podamos vivir en plena unión con Dios. Pensando en la visión del cielo de Santa Brígida, podemos preguntarnos: ¿cómo nos estamos preparando para este encuentro? El paraíso no es solo un lugar lejano, sino una realidad que comienza aquí, en nuestras elecciones cotidianas. Cuando vivimos con bondad, con amor al prójimo y con una búsqueda sincera de la misericordia de Dios, estamos construyendo nuestra casa eterna. ¿Y tú, has pensado en lo que más esperas del cielo? Imaginamos el infierno como un lugar de dolor y desesperación, pero las visiones de Santa Brígida pintan un cuadro aún más aterrador. Ella, en sus revelaciones, fue llevada a ver el sufrimiento eterno de las almas condenadas, un sufrimiento que no tiene fin, una agonía sin alivio. Sin embargo, por aterradoras que fueran estas visiones, también contenían una profunda lección sobre la justicia divina y el destino de las almas. Santa Brígida describió el infierno tan vívidamente que sus palabras todavía resuenan en quienes las leen. En una de sus visiones, vio almas consumidas por las llamas infernales, pero no solo por fuego. ¿El sufrimiento era causado por la separación eterna de Dios? Para Brígida, el fuego no era el único tormento, pero simbolizaba el dolor del alma que se encuentra lejos de la paz y de la luz divina, un vacío profundo que no puede ser llenado.
También describió la oscuridad como uno de los mayores tormentos, una oscuridad densa que sofoca, que no permite visión ni esperanza. Las almas en el infierno, dice, no solo experimentan sufrimiento físico, sino que son atormentadas por su propia culpa. Por haber rechazado el amor de Dios y haberse alejado de la misericordia divina mientras estuvieron en la tierra, esta culpa, inconmensurable y eterna, es la verdadera llama que consume a los condenados. Según las visiones de Santa Brígida, el infierno no es un lugar para cualquiera, sino para aquellos que, a lo largo de su vida, deciden rechazar por completo la gracia y el amor de Dios. Ella creía que la condenación no era solo para aquellos que cometían grandes pecados, sino también para aquellos que, incluso cuando enfrentaban oportunidades de arrepentimiento y transformación, insistían en vivir en el egoísmo, el orgullo y el desprecio por la misericordia divina. Santa Brígida fue clara al decir que el infierno es para los impenitentes, aquellos que por elección se niegan a buscar la reconciliación con Dios. Mencionó, por ejemplo, la dureza de corazón, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, una vida de egoísmo y la negación de Cristo como actitudes que podrían llevar a un alma a este terrible destino. Sin embargo, también destacó que Dios, en su infinita misericordia, ofrece siempre una última oportunidad de arrepentimiento hasta el último aliento de vida. No existe un no retorno definitivo, sino la elección de cada persona de seguir el amor o rechazarlo. El retrato del infierno que nos dejó Santa Brígida no es solo una advertencia sobre los peligros de una vida alejada de Dios, sino también una expresión de la justicia divina. La visión del sufrimiento eterno de las almas en el infierno es, paradójicamente, un reflejo de la justicia que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Para Brígida, la justicia divina no es una venganza cruel, sino una corrección amorosa, donde cada alma recibe lo que eligió a lo largo de su vida. En sus revelaciones, ella vio que la justicia de Dios se manifiesta en la libertad que Él nos da, la libertad de elegir amar o rechazar, la libertad de caminar hacia Él o alejarse. El infierno, por tanto, no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de la elección humana de vivir sin Dios. Ella escribió que Dios no envía a nadie al infierno. Es el propio ser humano quien, rechazando su amor, elige este destino. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Qué hacemos con el amor que Dios nos ofrece? ¿Estamos viviendo en gratitud y arrepentimiento, buscando vivir en su luz, o nos estamos alejando de su misericordia? Las visiones del infierno de Santa Brígida son aterradoras, pero al mismo tiempo ofrecen una oportunidad para una profunda reflexión sobre nuestro destino eterno. No son solo una advertencia, sino un llamado a la acción. El infierno para ella no es un destino inevitable, sino el resultado de las decisiones que tomamos día tras día. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en cómo tus decisiones pueden afectar tu vida eterna? El infierno, tal como lo describe Santa Brígida, es más que un lugar de sufrimiento. ¿Es un reflejo de las decisiones que tomamos respecto al amor divino? El purgatorio, a menudo considerado un misterio entre el cielo y el infierno, es un estado de purificación para las almas que, aunque no están condenadas, aún no están completamente preparadas para la gloria eterna. Santa Brígida, en sus revelaciones, reveló una visión profunda de este estado intermedio, mostrándolo no como un destino de sufrimiento eterno, sino como un camino de purificación para quien busca la perfección antes de entrar en la presencia de Dios. Para Santa Brígida, el purgatorio era un lugar donde las almas, después de haber partido de este mundo, todavía necesitaban purificarse. Ella describió a estas almas como estando en un estado de purificación, todavía afectadas por imperfecciones y pecados menores cometidos en la vida. Santa Brígida fue clara al afirmar que mientras el infierno es un destino para los impenitentes y el cielo es para los justos, el purgatorio es un estado temporal para aquellos que murieron en amistad con Dios, pero no fueron completamente purificados. Ella reveló que las almas del purgatorio sufrían, pero su dolor no era eterno. Fue un sufrimiento temporal, necesario para purificar el alma y prepararla para la visión eterna de Dios. Las almas del purgatorio no estaban condenadas, sino que todavía estaban en un proceso de transformación. La tristeza de las almas del purgatorio no proviene de un abandono definitivo, sino de la certeza de que no estaban todavía en plena unión con Dios, que era su mayor aspiración.
Una de las revelaciones más importantes de Santa Brígida sobre el purgatorio fue la conexión directa entre las almas purgantes y los vivos. Destacó el papel crucial que las oraciones, los sacrificios y las buenas obras de los vivos desempeñan en la purificación de las almas del purgatorio. Según Brígida, las oraciones de los fieles pueden aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio y acelerar el proceso de su purificación. El sufrimiento de las almas que se purgan no es eterno, pero puede aliviarse con las intercesiones de los vivos, ya sea mediante misas, oraciones u obras de caridad en favor de los que han partido. Santa Brígida también relató visiones en las que las almas del purgatorio expresaban gran gratitud por las oraciones e intenciones de los vivos. Ella creía que estas almas sentían la ayuda espiritual y la gracia que provenían de las oraciones, y que esto aceleraba su purificación. Ella afirmó que una simple oración de intercesión o un acto de misericordia en favor de un alma que se está purificando podría ser el medio para su liberación. Aunque las almas del purgatorio experimentan sufrimiento, Santa Brígida también reveló que hay una gran esperanza para aquellos que en vida se arrepintieron sinceramente de sus pecados. Ella creía que para las almas que se arrepentían antes de morir, el purgatorio sería un camino de esperanza y redención. El sufrimiento de las almas del purgatorio es, según Brígida, un sufrimiento redentor, una oportunidad para purificar lo que queda de imperfección antes de llegar al cielo. Explicó que las almas del purgatorio sabían que estaban en un proceso de purificación y que eventualmente se reunirían con Dios en la eternidad. Estas no eran almas perdidas, sino almas que, mediante su fe y arrepentimiento, estaban siendo preparadas para la unión eterna con el Creador. Este estado de purificación, aunque doloroso, era también un estado de esperanza, pues las garantías de su salvación final estaban a su alcance. Cuando reflexionamos sobre el purgatorio a la luz de las revelaciones de Santa Brígida, nos damos cuenta de que este no es solo un lugar de sufrimiento, sino también un camino de sanación y transformación. El purgatorio es un estado de esperanza para los pecadores arrepentidos, un estado temporal donde las almas pueden purificarse antes de llegar al cielo. El papel de las oraciones y acciones de los vivos es fundamental en este proceso, pues nos enseña que la intercesión y la misericordia divina no se limitan a la gracia, a nuestra vida terrenal, pero continúan existiendo en la eternidad. En su visión del purgatorio, Santa Brígida nos invita a ver más allá del sufrimiento, a comprender que la purificación es parte de un camino más grande hacia la salvación eterna. Cada oración, cada gesto de misericordia puede hacer la diferencia para aquellas almas que buscan su unión final con Dios. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cómo puedes ayudar a purificar las almas? Tus oraciones y buenas acciones pueden ser la clave para acercar a alguien al cielo. El juicio final es un acontecimiento temido y esperado en el cristianismo, siendo el momento en el que cada uno será juzgado según sus obras y su fe. Santa Brígida, en sus visiones, sacó a la luz el papel central de los ángeles y los demonios en este momento, revelando cómo estos seres espirituales actúan en el juicio final y cómo su presencia influye en las almas y en el destino eterno. Las visiones de Santa Brígida no solo nos muestran el enfrentamiento entre el bien y el mal, sino que también resaltan la protección divina durante este momento decisivo. Santa Brígida describe a los ángeles como seres espirituales de luz y fuerza, que juegan un papel esencial en el juicio final. En sus revelaciones, vio ángeles reunidos alrededor del trono de Dios, listos para ejecutar las órdenes divinas durante el juicio. Los ángeles no solo ayudan en el proceso de juicio, sino que también son los mensajeros que conducen a las almas a su sentencia final. Ellos eran los encargados de presentar las acciones de cada alma ante Dios, con total fidelidad y sin distorsiones. Mencionó en particular que los ángeles guardianes jugaron un papel crucial en este momento, ya que eran los protectores de las almas durante su vida en la tierra. Estos ángeles fueron testigos de las acciones de cada individuo y fueron responsables de guiarlos a través del juicio final. Si las almas habían seguido los caminos de la justicia y de la misericordia divina, los ángeles las condujeron con gran honor al cielo. Si, por el contrario, las almas se habían desviado de la gracia de Dios, los ángeles les mostraron la necesidad de la purificación, o incluso de la purificación, condenación. Santa Brígida también destacó que los ángeles, aunque eran seres de gran poder, eran totalmente sumisos a la voluntad divina. Actuaron en total armonía con la voluntad de Dios,
sin cuestionar jamás su justicia, haciendo comprender a las almas que el juicio final es la máxima expresión de la justicia y de la misericordia de Dios. En sus visiones, Santa Brígida no dejó de revelar el enfrentamiento directo entre el bien y el mal en el momento del juicio final. Ella describió una batalla espiritual donde ángeles y demonios estarían lado a lado, siendo las almas las verdaderas protagonistas de esta lucha. Los demonios, según Brígida, harían todo lo posible para intentar desviar las almas del camino de la salvación, acusándolas ante Dios por sus pecados y tratando de socavar la misericordia divina. Este enfrentamiento entre ángeles y demonios en el juicio final no es solo físico, sino espiritual. Santa Brígida reveló que mientras los ángeles defienden las almas, llevando sus buenas obras y arrepentimiento a la presencia de Dios, los demonios buscan acusarlas, centrándose en sus faltas y pecados. En ese momento, el alma se encuentra frente a su propia vida, donde cada acción y cada elección realizada a lo largo de la existencia se revelará con claridad. El juicio final, por tanto, no es solo un momento de juicio, sino también de revelación de la verdadera naturaleza de cada alma, con los ángeles luchando por la salvación y los demonios tratando de destruir la esperanza de redención. Brígida también describió cómo, al final de este enfrentamiento, las almas justas serían conducidas por los ángeles al cielo, mientras que los condenados serían llevados por los demonios al infierno. Pero, contrariamente a lo que muchos pueden imaginar, Santa Brígida también subrayó que, durante el juicio, Dios no solo es un juez imparcial, sino un Padre lleno de misericordia, dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos. La protección divina es un aspecto central de las visiones de Santa Brígida. Ella describió que a pesar de la gran batalla espiritual y la presencia de demonios tratando de acusar y engañar a las almas, la protección de Dios nunca falla. Dios, en su infinita bondad, se asegurará de que las almas que se hayan arrepentido verdaderamente y buscado su misericordia sean protegidas y salvadas. Santa Brígida subrayó que, en el momento del juicio final, aquellos que estuvieran bajo la protección de Dios, a través de la fe y la oración, serían custodiados por los ángeles y conducidos a su reino. Incluso las almas que estaban en proceso de purificación en el purgatorio no serían olvidadas. Ellos, por su misericordia, recibirían la protección divina para que, en el tiempo oportuno, fueran finalmente purificados y llevados a la gloria eterna. Los ángeles, como guardianes y mensajeros, serían instrumentos de esta protección divina. Ellos garantizarían que en el juicio final, el juicio fuera justo, pero también lleno de misericordia para aquellos que buscaran el arrepentimiento y la redención. La presencia constante de Dios y la acción de sus ángeles garantizan que, a pesar de la presencia del mal y de las fuerzas demoníacas, la victoria final será la del bien y de la luz divina. La visión de Santa Brígida del juicio final y de la acción de los ángeles y los demonios nos trae una profunda reflexión sobre el poder de la misericordia divina. A pesar del miedo y la guerra espiritual que revela, el mensaje central es que al final, Dios triunfará. El papel de los ángeles es esencial, pero sobre todo es la presencia del amor divino la que proporciona la verdadera victoria sobre el mal. La protección divina, ofrecida a quienes buscan vivir en rectitud y arrepentimiento, es el mayor consuelo y esperanza para todos. ¿Y tú, has buscado vivir según las enseñanzas de Dios, confiando en su misericordia y protección? En el juicio final, será la gracia divina la que garantizará nuestra salvación, guiada por los ángeles de luz. En el momento culminante de la historia humana, el juicio final, la misericordia y la justicia de Dios están en perfecto equilibrio. Santa Brígida, en sus visiones, retrató este equilibrio de manera profunda y conmovedora, mostrando que, en el juicio final, Dios no solo juzga con justicia, sino que también ofrece su infinita misericordia. Este punto de inflexión no es solo un ajuste de cuentas de las acciones humanas, sino también un reflejo del amor incondicional de Dios, que busca la salvación de todos aquellos que se arrepienten de corazón. Santa Brígida describe, en sus revelaciones, a un Dios que, aunque justo, no se comporta con dureza ni resentimiento. La justicia divina, según sus opiniones, no es punitiva sino purificadora. En el juicio final, la justicia de Dios revelaría la verdad sobre cada alma, y las buenas acciones serían recompensadas, mientras que los pecados no arrepentidos serían tomados en cuenta. Sin embargo,
Lo que más destacó en las visiones de Brígida fue el hecho de que, junto a la justicia, Dios ofrece el perdón si hay verdadero arrepentimiento. En sus visiones, Santa Brígida vio que muchas almas que estaban a punto de ser condenadas, al arrepentirse de sus pecados en el último momento, recibían el perdón de Dios. Testificó que la misericordia divina tiene el poder de transformar una sentencia condenatoria en una oportunidad de salvación, si hay una contrición genuina y un deseo de reconciliación con Dios. Esta es la máxima expresión del amor divino, la capacidad de perdonar, incluso cuando la justicia indique lo contrario. Sin embargo, para lograr este perdón, las almas necesitan arrepentimiento y humildad. La misericordia de Dios no anula su justicia, sino que la complementa. Trae una oportunidad de redención a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero, mientras que la justicia de Dios asegura que el mal no quedará impune y el bien será recompensado. Es en esta armonía entre misericordia y justicia donde se manifiesta la perfección del plan divino, donde las almas son juzgadas no solo por sus faltas, sino también por su búsqueda de gracia y perdón. A partir de las visiones de Santa Brígida, podemos reflexionar sobre la verdadera naturaleza del juicio final y cómo nos enseña sobre la relación entre Dios y la humanidad. La justicia divina es inmutable, pero la misericordia de Dios es un don para todos los que se arrepienten y buscan su gracia. Esto es evidente en las palabras de Brígida, quien describió cómo Dios, en su infinita bondad, se regocija cuando un alma se arrepiente sinceramente y regresa a su abrazo. Santa Brígida nos recuerda también que el juicio final no es el momento para que Dios imponga su autoridad de manera punitiva, sino para manifestar su justicia reparadora y misericordiosa. Para Brígida, el juicio no es un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo de unión con Dios para aquellos que buscan su misericordia. Es un tiempo de revelación, donde todas las almas, independientemente de sus defectos, tienen la oportunidad de purificarse y reconciliarse con el Creador. Mientras que el juicio personal es una experiencia individual e íntima, el juicio universal será un momento colectivo, donde toda la humanidad será juzgada en función de su comportamiento, sus elecciones y su relación con Dios. En este juicio se manifestará claramente la justicia de Dios, pero también su misericordia, pues Él juzga según el corazón de cada alma y no solo por las acciones externas. Aunque el juicio personal y el juicio universal tienen características distintas, están profundamente interconectados. El juicio personal determina la condición del alma en el juicio universal, ya que el destino eterno de cada alma se revelará en un contexto colectivo, en el que la justicia y la misericordia de Dios se verán en su totalidad. El juicio personal prepara a cada alma para el juicio universal, y el juicio universal revela la magnitud de las elecciones hechas por cada individuo en el contexto más amplio de la humanidad. Estos dos juicios, aunque separados en el tiempo, tienen un objetivo común: revelar la verdad divina sobre la vida humana y sobre la relación de cada alma con Dios. Ambos juicios están guiados por el amor de Dios, que no busca la condenación, sino que desea la salvación y la purificación de todas las almas. Al final, el juicio universal será la culminación de un camino único y personal, donde la justicia de Dios se realizará perfectamente para todos. Jesús reveló que para aquellas almas que parten de este mundo sin haberse arrepentido de sus pecados, el camino hacia el juicio se vuelve más difícil. Aquellas almas que no se arrepintieron mientras estaban vivas enfrentan una dura realidad después de la muerte, pues ya no hay posibilidad de cambio o nueva oportunidad durante el juicio. El arrepentimiento es algo que debe hacerse mientras el alma aún está viva, durante la vida terrenal, porque después de la muerte, el destino eterno queda sellado, sin más posibilidad de cambio. Estas almas, que murieron en pecado y sin arrepentimiento, ¿están separadas de la presencia de Dios? Lo que Jesús reveló a Santa Brígida es que estas almas no experimentan inmediatamente la presencia de Dios ni la alegría eterna del cielo. Están condenadas a un destino de sufrimiento porque, al morir sin arrepentimiento, ¿se han privado de la misericordia divina? Jesús describió esta separación como uno de los mayores sufrimientos que pueden afrontar las almas: la ausencia de Dios, que es la fuente de toda paz y felicidad. Para las almas que voluntariamente se han alejado de Él, ¿el dolor de la separación es el peor de todos? Sin embargo, es fundamental entender que la justicia divina,
al juzgar a estas almas, no es vengativamente punitiva, sino que es una consecuencia natural de su elección de rechazar la gracia y la misericordia de Dios mientras estaban vivos? A pesar de la gravedad del destino de estas almas, ¿la misericordia divina todavía juega un papel fundamental en el proceso de juicio? Jesús reveló que, incluso para las almas que mueren sin arrepentimiento, la justicia de Dios busca respetar el libre albedrío de la persona. Si uno elige vivir sin arrepentimiento, esa elección define en última instancia su destino eterno. Sin embargo, la misericordia de Dios no abandona completamente a estas almas. En el momento del juicio, Dios considera todas las circunstancias de la vida de una persona, sus fracasos, sus intentos de corregirse e incluso los momentos en que la gracia divina intentó tocarla. Según las revelaciones, la misericordia divina puede todavía actuar en algunas de estas almas, dependiendo de su apertura a la gracia de Dios, incluso después de la muerte. La posibilidad de purificación y arrepentimiento no está completamente descartada para aquellas almas que en su vida no han logrado arrepentirse. El purgatorio, por ejemplo, es una expresión de esta misericordia divina. Es un lugar de purificación donde las almas pueden prepararse para el encuentro con Dios, y es una oportunidad que la misericordia divina ofrece, incluso después de la muerte, para que estas almas se liberen de las consecuencias del pecado. Aunque la muerte sin arrepentimiento conduce a muchas almas a un destino de sufrimiento y separación de Dios, las revelaciones de Jesús a Santa Brígida muestran que hay un límite al sufrimiento de estas almas. Dios, en su infinita misericordia, nunca los abandona del todo. Él ofrece, a través de las oraciones de los vivos, la posibilidad de asistencia espiritual, permitiendo que estas almas sean rescatadas. La oración de intercesión por los difuntos tiene un gran poder como medio de gracia que puede aliviar el sufrimiento de estas almas e incluso ayudarlas a alcanzar la salvación, si todavía hay posibilidad de arrepentimiento. La justicia divina, por tanto, no es rígida ni cruel, sino justa y equilibrada. Permite a las almas recoger los frutos de sus elecciones, pero siempre en el contexto de la misericordia de Dios. La separación eterna de Dios es resultado de la elección del alma, pero la misericordia divina ofrece la posibilidad de transformación hasta el último momento posible. Las almas que mueren sin arrepentimiento no están perdidas para siempre, pues el amor de Dios todavía puede llegar hasta los más lejanos, si hay un mínimo de apertura del alma a su perdón. En resumen, el destino de las almas que mueren sin arrepentimiento es sin duda grave y doloroso. Sin embargo, ¿la justicia de Dios nunca es un castigo sin esperanza? También para estas almas la misericordia divina puede todavía obrar, ofreciéndoles una posibilidad de purificación y salvación, dependiendo de su apertura a la gracia, ya sea a través del purgatorio o por intercesión de los vivos. El juicio de Dios es en último término un testimonio de su amor, que nunca renuncia a salvar a sus criaturas, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que se ha compartido, detente un momento y piensa en tu propia vida. Imagina la eternidad, el juicio final y la oportunidad de encontrarte con Dios. ¿Qué harías si supieras que este momento está más cerca de lo que crees? ¿Qué harías si supieras que, ahora mismo, la misericordia de Dios está disponible para ti? Cada elección que hacemos en la vida es una semilla que plantamos para nuestro futuro eterno. A menudo nos cegamos ante los desafíos de la vida cotidiana y olvidamos que nuestra alma se está formando a cada momento. Pero nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para buscar la transformación y abrir el corazón a la misericordia de Dios. No importa dónde estés ahora, no importan los fracasos o el peso del pasado. El amor de Dios es más grande, más profundo y más poderoso que cualquier error que hayas cometido. La historia de la misericordia de Dios es una historia de segundas oportunidades. Es una historia de almas perdidas, pero no abandonadas. Es una historia de amor que nunca se rinde, que nunca se cansa de llamar. Jesús, en sus revelaciones a Santa Brígida, nos muestra que, incluso en las horas más oscuras, siempre hay una luz, siempre una oportunidad de transformación, pero es necesario actuar. Es necesario abrirse a esta misericordia, buscar el arrepentimiento y la purificación. Este es un llamado a ti, a tu alma, a tu viaje espiritual. No dejes que el peso de tus errores te impida buscar esta gracia.
El juicio final no es un momento de condenación, sino el resultado de las decisiones que tomamos hoy. Tus decisiones de hoy definirán tu destino eterno. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuál será tu destino? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué historia quieres contarle a Dios cuando llegue el momento del juicio? No esperes más. Ahora es el tiempo de actuar, de arrepentirnos, de buscar la misericordia divina y prepararnos para encontrarnos con Dios. Y si estás buscando respuestas, buscando más conocimiento sobre el amor y la misericordia de Dios, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás historias que tocan tu corazón, mensajes de fe y reflexión que pueden transformar tu vida. No dejes que la procrastinación te impida realizar la transformación que Dios quiere producir en tu vida. Suscríbete ahora, comparte este video con aquellos que necesitan escuchar estas palabras y sé parte de una comunidad que busca la verdad, la fe y la salvación. Juntos podemos caminar hacia un futuro de luz, paz y redención.